Y no tengo que introducir el tema porque ya está introducido. Antes de empezar, quiero darles las bienvenidas a todos. Estamos muy contentos, alegres de que estén con nosotros aquí. Si nos están visitando por primera vez, ¿hay alguien aquí que está por primera vez? ¿Alguna mano? Ok, Dios te bendiga. Tenemos una persona, siéntase amada por nosotros. Estamos muy contentos y honrados de que estés aquí. Igualmente los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, bienvenidos. Como dijo o señaló el video que acabamos de ver, vamos a hablar sobre política en estos días. Qué tema un poco escabroso, ¿verdad? En la iglesia hablar de política. Y como ustedes saben, si se han dado por enterado, si no se han dado por enterado, no sé dónde han estado, pero toda la discusión y todo el comentario en las noticias tiene que ver con la política. Estamos a 3 semanas de entrar en un evento electoral donde vamos a decidir quién va a ser el presidente o la presidente de esta nación. Desafortunadamente, algo sucedió en nuestro país de que se ha hecho un poco difícil poder hablar de estos temas. Levanta muchas ronchas, las personas se ponen incómodas y les quiero decir, si ustedes se sienten incómodos con este tema, nosotros también, porque es la primera vez que nosotros hablamos de esto en la iglesia. Pero es un tema importante que tenemos que abordar y esta serie de 4 semanas que empezamos hoy se titula Nosotros el Pueblo, que en inglés We the People, es el preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos. We the People of the United States, nosotros el pueblo de los Estados Unidos. Y sobre eso que vamos a hablar, sobre nuestro deber como ciudadanos de este país, votar, ¿verdad? Y participar de los eventos electorales. Si usted no participa de las elecciones aquí, lo que vamos a enseñar les aplica igualmente, porque vamos a hablar mucho sobre la actitud, nuestra visión del mundo y cómo debemos de abordar estos temas políticos desde un punto de vista bíblico. Y saben que a nosotros, a los hombres, nos gustan las rivalidades, particularmente las deportivas. Y hay unas rivalidades bien famosos por ahí, como el de los Medias Rojas de Boston versus los Yankees de Nueva York. ¿Hay alguien aquí fanático de Boston? Yo soy el único, un hermano allá, Héctor, Henry, Dios te bendiga. Hay unos cuantos que son fanáticos de los Yankees y nosotros nos pasamos vacilándonos unos a otros. Ahí están los Yankees. Y no me atrevo a hablar mucho porque los Yankees acaban de cualificar para la serie final mundial. Aquí acaba de entrar otro hermano que escuchó la conversación afuera y está celebrando. Ellos cualificaron para la serie mundial y Boston se eliminó hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero el Señor no toma lados con nadie. Pero aquellos que son aficionados al fútbol, al soccer, ¿cuántos son aficionados al fútbol aquí? Unos cuantos, ¿verdad? Conocen la rivalidad del clásico de la liga, quienes son Real Madrid y Barcelona, ¿verdad? Hay personas que están apasionados con su respectivo equipo. Y la rivalidad en el deporte es entretenido y sirve para aumentar los ratings y el interés del público en el deporte, etcétera. Pero hay otra rivalidad que se acerca, estamos apenas 3 semanas, y es la rivalidad política. Y tenemos 2 personas que se van a disputar las elecciones, el presidente Trump y la vicepresidenta Kamala Harris. Y dependiendo de qué lado del espectro político tú te ubicas, muchos están diciendo Armagedón, va a venir Armagedón, esto es el fin del mundo, lo que nos espera, Dios quiera que no salga uno o la otra persona, porque esto va a estar terrible aquí. Y dependiendo con quién tú hables, pueden hablar de cualquiera de ellos como el anticristo, ¿verdad? Como el fin del mundo. Y sabemos que eso no es así. Así que eso va a ser tema de discusión para nosotros, pero quiero compartirle unas estadísticas de por qué es importante nosotros abordar estos temas. El Centro de Investigación Cultural de la Universidad Cristiana de Arizona
bajo el liderazgo del doctor George Barna, hicieron esta encuesta donde encuestaron a unos cuantos cristianos. Hay 104 millones de cristianos en este país. Interesantemente, ellos encontraron que solo el 51% de los cristianos en este país van a ir a votar. Quiere decir que el 49% no va a votar. Y eso incluye 41 millones de cristianos nacidos de nuevo, los born again Christians, e incluye el 14 millones que asisten a una iglesia evangélica. Y se desprende dos conclusiones de este estudio. Uno es el poder político que los cristianos tenemos para decidir elecciones. Cuando tú piensas que las elecciones pasadas se decidieron por apenas 7 millones de votos en el voto popular. Biden sacó 7 millones de votos más que Trump. Y si hay 14 millones de cristianos evangélicos y 41 millones de los born again Christians, de los cristianos que han nacido de nuevo, si ejerciéramos nuestro derecho al voto, tenemos un poder enorme para decidir la política de este país, tanto a nivel estatal como a nivel federal. Así que interesante, y las razones por las que decían que no iban a votar, 68% carece de interés en la política, no les interesa para nada. 57% dice que no se interesa por ninguno de los dos candidatos. 52% cree que su voto no hará ninguna diferencia y 48% piensa que los resultados ya están manipulados. Así que, y por eso no van a votar. Nosotros vamos a abordar este tema de las elecciones. No le vamos a decir, y esto es un disclaimer, no le vamos a decir por quién votar. Ese no es el propósito de esto. Pero queremos abrir una conversación donde podemos hablar y discutir cuál debe ser nuestra actitud ante estos eventos electorales. ¿Qué guía nosotros debemos de seguir? Porque uno de los hallazgos de esta encuesta del doctor Barna es que los cristianos anhelan que su iglesia local les enseñe cómo pensar bíblicamente sobre la política y las políticas. No quieren que les digan cómo votar, pero sí quieren saber por qué deberían votar y cómo ver las cuestiones políticas desde un marco bíblico. Y eso es el objetivo nuestro con esta serie. Y vamos a introducir esta primera conversación hablando sobre una batalla épica. Hablamos de las rivalidades deportivas, hablamos de las rivalidades aquí. Pero vamos a usar como base una batalla épica y voy a adoptar el título de una película en inglés, Clash of the Titans. ¿Han visto esa película alguien? Algunos dicen que sí, el encontronazo de los titanes. Y de eso que vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar del encontronazo de dos reinos. Según se describe en las Escrituras, en Juan capítulo 18, del 33 al 40, y esta es la escena cuando Jesús está ante Pilato. Los sacerdotes, los fariseos entregan a Jesús ante Pilato con la acusación de que él se está declarando rey de los judíos. Él es un subversivo, él es un insurgente y merece morir. Y vamos a brincar y hablar, a ver esta conversación y este encontronazo entre dos reinos, porque el reino de Dios en las Escrituras era un tema central. Cuando Jesús comienza a predicar, que dice en primer capítulo de Marcos que él se enteró de que Juan el Bautista lo habían encarcelado, fue a Galilea y comenzó a predicar: el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dicta alrededor de 12 parábolas que tratan sobre el reino de los cielos. El reino de los cielos es como, o el reino de los cielos es semejante a. Y han escuchado, han leído esas parábolas. Cuando Jesús nos enseña el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Padre nuestro comienza con una adoración a Dios el Padre. Pero ¿cuál es la primera petición? Vénganos en tu reino. Vénganos en tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
Y aun cuando estaba celebrando la Santa Cena, después que partió el pan y lo repartió y el vino y lo repartió, ¿qué fue lo que dijo? No volveré a tomar de este vino hasta que sea vino nuevo, donde en el reino de mi Padre. Así que el tema del reino de Dios es central para el Evangelio. Y vamos a hablar aquí, nuevamente, estamos en Juan capítulo 18. Empezamos en el verso 33. Aquellos que puedan, por favor, les voy a pedir que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Eso lo dices tú?, le respondió Jesús, ¿o es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy yo judío?, replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús dijo, el verso 36, mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Concéntrense en ese versículo. Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Para impedir que me arrestaran. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo. Ya leímos eso. El próximo slide, por favor. Pero mi reino no es de este mundo, así que eres rey, le dijo Pilato. Jesús contestó, ¿eres tú quien dice que soy rey? Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que sea culpable de nada, declaró. Pero como ustedes tienen la costumbre de que suelte a un preso durante la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? No sueltes a ese, suelta a Barrabás, volvieron a gritar, y Barrabás era un insurgente. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia, pidiendo, Señor, que tú te glorifiques en nuestras vidas, que tú te muevas con poder en nuestros medios. Háblanos, Señor. Enséñanos lo que tú quieres que sepamos, lo que aprendamos con relación a este tema. Denos revelación. Prepara nuestros corazones y nuestras mentes para recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse los hermanos. Algunos puntos que sacamos de este pasaje bíblico. Hay un enfrentamiento entre dos reinos. Está el reino de Dios personificado en la persona de Jesús, que se presenta como el rey de los judíos, y está el reino secular romano en la persona de Pilato, que representa el imperio romano, y los fariseos, los sacerdotes, los escribas, que representan las autoridades religiosas y políticas del pueblo judío. Estos se encuentran. Pilato le pregunta a Jesús, porque esa es la acusación que le traen, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis guardias hubieran salido en mi defensa, dice Jesús. Similar a la conversación que tuvo Jesús con Pedro cuando le iban a arrestar en Getsemaní, dice las Escrituras que Pedro sacó la espada, recuerdan, le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote Amalco. Jesús lo reprende, coge la oreja, se lo pega para atrás y le dice a Pedro, guarda esa espada, el que mata a espada muere a espada. Pero también hace el comentario, ¿crees que yo no puedo rogar a mi Padre y Él enviaría 12 batallones de ángeles para defenderme? Él podría haberse defendido de los guardias que lo iban a arrestar. Aún ante Pilato, él dijo que
si su reino fuera de esta tierra, sus guardias lo hubieran defendido. Pero Jesús optó por la no violencia, optó por entregar su vida, porque dice en ese pasaje de Mateo 26 también, dice, si yo no cumplo esto, de otra manera, ¿cómo se va a cumplir el propósito, ¿verdad? De entregar su vida por la salvación del mundo? Pero Pilato no encontraba de qué acusar a este hombre y lo quería soltar. Y le dice Pilato, le dice Pilato a los judíos, he aquí, nosotros tenemos la costumbre de soltar a un preso durante la Pascua y podemos ofrece soltar a Jesucristo. Pero ellos dijeron que no, dijeron a él no, suéltanos a Barrabás. Y Jesucristo en realidad no era culpable, él no era insurgente, no representaba un peligro para los romanos, pero Barrabás sí, Barrabás era un insurgente. Y me imagino Pilato en la condición en que estaba de tener que soltar a Barrabás para condenar a Jesús. Y aquellos que han visto la película La Pasión de Cristo saben lo que pasa después. Barrabás, para congraciarse con los judíos, manda a azotar a Jesús. Dice Isaías que la paliza que le dieron fue tal que quedó desfigurado. Los azotes que le dieron, le ponen una corona de espinas, una túnica color púrpura y lo sacan nuevamente al pueblo. Y eso nos lleva al capítulo 19. Vamos a empezar con el verso 5. Aquellos que tengan Biblia, les voy a invitar a que busquen para leer una porción de las Escrituras aquí. Dice, cuando salió Jesús, ya está ensangrentado, tiene la corona de espinas, está delante del pueblo. Llevaba puesto la corona de espinas y el manto de color púrpura. Aquí tienen al hombre, les dijo Pilato. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello, crucifícalo, crucifícalo. Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, replicó Pilato. Por mi parte no lo encuentro culpable de nada. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios, insistieron los judíos. Al Pilato escuchar que él se está haciendo pasar por hijo de Dios, él se asusta aquí. Espera, ¿qué está pasando? Primero era rey de los judíos, ahora dice que es hijo de Dios. El verso 8, al oír esto, Pilato se atemorizó aún más, ya le estaba asustado, se le estaba saliendo de las manos toda la situación de este juicio contra Jesús. Así que entró de nuevo en el palacio y le pregunta a Jesús, ¿de dónde eres tú? Ya Pilato se está cuestionando qué tipo de persona, de hombre o divinidad es Cristo, ¿de dónde tú eres? Pero Jesús no le contestó nada. ¿Te niegas a hablarme?, le dijo Pilato. ¿No te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? Como decía en Isaías, humillado y maltratado, no abrió su boca. Como cordero, fue al matadero. Y como oveja que enmudece ante el que lo trasquila, así Jesús fue y se presentó a la cruz sin abrir la palabra, sin presentar defensa. Y mira a lo que le contesta Jesús. Vamos al verso 11, voy a pedir que lo pongan. Y miren, fíjense bien en este verso. No tendrías ningún poder sobre mí, le está diciendo a Pilato, si no se te hubiera dado de arriba, contestó Jesús. Por eso el que me puso en tus manos es más culpable, es culpable de un pecado más grande. No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Así que es iluso para estos líderes mundiales, ya sea Putin en Rusia, Kim Jong-un en Corea del Norte, Netanyahu en Israel, los líderes de este país, pensar que ellos tienen el poder y tienen el sartén agarrado por la mano. El poder que ellos tienen proviene de Dios. El Señor le está diciendo a Pilato. Históricamente, cuando miramos para atrás,
¿Quién se recuerda de Pilato? Nosotros lo recordamos porque toda la Semana Santa hablamos de Pilato, está en la Biblia, pero aquellos que no están asociados a una iglesia y que no leen las Escrituras quizás no conocen, no saben quién es Pilato. Pero algo sucedió con Jesús, con ese hombre de Galilea y sus 12 discípulos galileos que transformaron el mundo. Y podemos decir que Pilato, con todo el poder que él pensaba que tenía, que era el procurador romano allí en Judea, pasa desapercibido, pero el Evangelio de Jesucristo, la Iglesia de Dios, perdura y permanece. Amén. Pasaron 2000 años de ese evento y hay 2.4 billones de cristianos en el mundo, que son hijos del reino de Dios el Padre. Y lo que impresiona no son los números, pero cómo fue que eso ocurrió, cómo fue que ese movimiento de estos galileos, de este maestro de Galilea y de estos discípulos, terminaron en este movimiento mundial transformador. Quiero compartir con ustedes algunos datos, unas características de la iglesia primitiva. El pastor presbiteriano Tim Keller escribió un libro, y él es un autor y es pastor. Él falleció el año pasado, pero escribe un libro sobre las 5 características de la iglesia primitiva. ¿Qué distinguía esa iglesia primitiva? Que es un ejemplo, es una demostración de lo que es vivir dentro del reino de Dios. En primer lugar, la iglesia primitiva era radicalmente multiétnica y multirracial. Multiétnica y multirracial. Previo a la venida de Jesús, las civilizaciones se dividían entre tribus y entre pueblos. Y la gente pues se juntaba con lo suyo. Por eso las genealogías y por eso tú ves en las escrituras, habla de las tribus, de la familia de donde viene la gente. Pero cuando viene Jesús, Él abre sus manos, abre su reino a las personas de todas las nacionalidades, de los diferentes reinos y las etnias. ¿Se recuerdan la historia de la mujer samaritana? Los samaritanos y los judíos no se llevaban, se odiaban. Inclusive dice que cuando Jesús iba a bajar de Galilea a Judea, mandó a los discípulos a buscar alojamiento en un pueblo de Samaria y le negaron a Jesús y a sus discípulos alojamiento porque no se llevaban. Y Santiago y Juan le dijeron a Jesús, ¿quieres que clamemos para que caiga fuego del cielo sobre esta persona? Y Jesús dijo, no, claro que no. El reino de Dios es un reino de no violencia, donde no hay violencia. Y saben la historia del buen samaritano también. Cuando Jesús va a ascender al cielo, Hechos 1:8, ¿qué le dice a los discípulos? Ustedes me van a ser testigos, ¿dónde? En Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Y de todos esos grupos de naciones, el único que no es una nación es Samaria, es un grupo étnico. Así que Jesús convierte a la iglesia en una iglesia que es radicalmente multiétnica y multirracial. Lo otro es que ellos estaban profundamente comprometidos con el cuidado de los pobres dentro y fuera de sus propias comunidades. Nuevamente, hablando de los tribus, las tribus se encargaban de su gente de cuidarlos, pero cristianos le daban servicio a los pobres, a los que estaban enfermos, a los que estaban moribundos. Y de ahí nuevamente la parábola del buen samaritano, que fue una enseñanza de cómo aquella primera iglesia cuidaba y abrazaba a las personas que eran distintos a ellos. Ellos no se limitaban a los límites estos raciales, sino que le daban servicio a todos los pobres. El otro ejemplo de ellos es que ellos no tomaban represalias. Ellos no tomaban represalias, no eran personas de tomar venganza.
Al contrario, ya hablamos de cómo Jesús regañó a Pedro por tumbarle la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y ellos no tomaban represalias, sino que eran personas pacíficas, y hay muchas historias bíblicas que apuntan hacia esto. Las otras dos formas es que ellos eran anti-aborto y anti-infanticidio. Y el aborto en aquel entonces existía, pero a una escala mucho menor que el de ahora. Era bien peligroso sacrificar o abortar a una persona, pero lo que sí había mucho, se practicaba mucho, era el abandonar a los niños. Si una mujer tuviera o pariera un niño no deseado, lo soltaban, lo dejaban en las carreteras para que muriera con el sol candente del día, o para que alguien lo recogiera y lo esclavizaban, lo criaban para convertirlo en esclavo o explotarlo en la prostitución, una especie de tráfico humano con estos niños. Pero los cristianos decidieron no, ellos iban y recogían a estos niños abandonados para cuidar de ellos, y fueron conocidos como el movimiento que cogían a las personas desde el útero hasta la tumba. Los cristianos, porque ellos eran antiaborto y eran pro vida. Y finalmente, ellos crearon una contracultura sexual, En aquella época, el libertinaje sexual era bien conocido y se practicaba mucho. Se exigía a las mujeres romanas que ellas tenían que mantenerse fiel a sus maridos, pero no igual los hombres. Le era permitido a los hombres tener relaciones sexuales fuera del matrimonio con personas esclavos y personas de un nivel estrato social más bajito, inclusive desafortunadamente con niños. Eso era permisible. Y sabemos cómo algunas religiones, algunos dioses que eran diosas de la fertilidad, Diana de los Efesios, por ejemplo, Acera en el Medio Oriente, algunas de las prácticas eran ritos sexuales con prostitutas, sacerdotisas, hombres, mujeres y hombres. Así que la sexualidad había cierto libertinaje, pero con el cristianismo viene la enseñanza y la práctica de que el sexo era para practicarse dentro del marco de matrimonio entre parejas heterosexuales. Y eso transformó la percepción del mundo de lo que era la sexualidad. Así que tenemos 5 cosas que caracterizaban a aquella iglesia. Eran radicalmente multiétnicos y multirraciales, estaban comprometidos con el cuidado de los pobres, estaban en contra del aborto y el infanticidio y crearon una contracultura sexual, no tomaban represalias. Interesantemente, si miramos esto detenidamente, podemos observar de que el Partido Demócrata aplaude y se alinea con las primeras 2 características. Son radicalmente multiétnicos y multirraciales, están comprometidos con el cuidado de los pobres. Partido Republicano, por otro lado, están bien alineados con lo que es aborto, lo que es provida, lo que es la contracultura sexual. Están de acuerdo o están en contra del aborto y de la sexualidad. Lo que ninguno de los dos abrazan es el del medio, que no tomaban represalia, no eran vengativos, no discutían, no despotricaban contra el oponente. Así que, el punto que queremos traer es, ¿qué fue lo que caracterizó aquella primera iglesia que lo convirtió en el movimiento más poderoso que jamás haya existido en la humanidad? Presentamos al principio Jesús contra Pilato, contra el gobierno romano. Jesús terminó siendo crucificado, pero 3 siglos después, en el año 313, el Imperio Romano convierte el cristianismo.
la prédica y la religión de este Galileo, de este maestro Galileo y de 12 discípulos lo convierten en la religión oficial del Imperio Romano. Y de ahí, 2000 años después, más de 2000 años después, hay 2.4 billones de cristianos viviendo en el mundo. ¿Cómo fue que ellos pudieron lograr eso? ¿Cómo fue que ellos pudieron lograr eso? Porque con estas características que vemos aquí, ellos demostraron ser un pueblo radicalmente perteneciente a otro reino. Ellos pertenecían a otro reino, al reino de Dios. Y ese es el llamado que queremos hacer nosotros a la iglesia. Nosotros somos hijos del reino celestial, como dice en Filipenses capítulo 2, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos que venga Jesús. Sí tenemos una obligación de votar por líderes aquí, por los candidatos presidenciales, pero no estamos votando por un Mesías, ya tenemos nuestro Mesías. No estamos votando por un rey porque ya tenemos nuestro rey. Y estos candidatos presidenciales, como personas que son pecadores igual que nosotros, tienen sus virtudes y sus defectos, y no estamos votando, tenemos que escoger a uno. Y debemos de pensar en términos más macro de lo que es la política pública de los diferentes partidos. La semana que viene vamos a continuar esta discusión y vamos a hablar de cómo votar. No vamos a decirle por quién votar, pero vamos a dar unos principios bíblicos de cómo votar. Y como un disclaimer nuevamente, el tema es incómodo, la intención no es ofender a nadie. Si sale ofendido de aquí, no entendieron cuál es nuestro corazón, qué es lo que queremos hacer en esta discusión. Invitamos a que seamos humildes y que podamos aprender, porque la idea es que podamos amar, después que pasen las elecciones, podamos seguirnos amando los unos a otros, porque nosotros no dependemos de ningún partido político ni de ninguna persona. Nuestra ciudadanía está en el cielo y nuestro Rey es el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así que vamos a cerrar con una oración. Después de este servicio vamos a tener una reunión de asociados. Esto lo hacemos como 3 o 4 veces al año. No se tienen que quedar aquí aquellos que no puedan, pero los que nos están visitando no tienen que quedarse aquí, están más que bienvenidos. Pero lo invito, va a ser bien corto, bien breve la reunión, es para ponerlos al día de algunos de los asuntos financieros de nuestra iglesia. Y lo vamos a invitar para eso, para ponerlos al día al respecto. Que eso hace inmediatamente después del servicio, les voy a dar como 10 minutos para que puedan ir al baño y refrescarse, entonces regresan aquí al templo. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Ayúdanos, enséñanos, Señor, a vivir por ella. Siembra esa semilla en nuestro corazón, sobre todo ayúdanos a ponerlo por obra, Señor, a reconocerte que tú eres el Rey de nuestras vidas, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Ayúdanos a vivir radicalmente contraculturales, que seamos luz y sal de esta tierra, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén, amén. Vamos a despedirnos. Si alguien tiene alguna necesidad de oración, los invito a que pasen al frente. Tenemos hermanos que están dispuestos para orar por sus peticiones. Y si nos está visitando por primera vez, los invito a que salgan al mostrador y compartan su información con nosotros. Queremos darle nuestra información de contacto para así mantenernos en comunicación. Así que nuevamente los voy a despedir. Después vamos a tener reunión de asociados aquí. Va a ser corto, no más de 30 minutos, supongo. Así que los invito a los asociados, los que son miembros de esta iglesia, a que permanezcan aquí en la iglesia. Padre, te damos gracias por tu bendición, por tu presencia, por la adoración, por tu palabra, Señor, por tu ministración en nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú nos acompañes ahora a nuestros hogares y permita que en el resto de la semana
seamos instrumentos en tus manos de bendición para las almas que se pierden, Señor. Úsanos, Señor, conforme a tu gracia y tu misericordia. Ahora despide a tu pueblo en paz, con la bendición de Dios el Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Señor los bendiga.